En las últimas horas se ha desvelado una gran cantidad de información de cómo van a ser las próximas APUs de AMD. Y eso, señores, si te interesan máquinas como Steam Deck o te interesan máquinas como Asus ROG Ally, va a ser algo determinante para sus siguientes versiones. Tan determinante como que estas filtraciones ya nos están dejando claro cuál va a ser el techo técnico de ambas. E incluso el propio gasto energético, es decir, cuánta batería vamos a tener con ella jugando. Por lo que te tienes que quedar hasta el final de este vídeo si quieres saber cómo va a ser el futuro más inmediato de este tipo de máquinas. Este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos barata que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades, y sobre todo quiero recomendaros tres cositas. La primera, Callisto Protocol, que está a precio de vergüenza, ¿vale? Es verdad que no es la quinta esencia del videojuego, pero un título que acaba de salir prácticamente, tiene año y pico en el mercado, que es pura esencia de Dead Space, pero bueno, es verdad que a lo mejor no a todo el mundo le gustó, pero por este precio yo creo que a todo el mundo que quisiera meterse a ver, echarle un vistazo, creo que le va a conquistar. También Fallout, con el tema de la serie, están de ofertas dentro de Instant Gaming en un montón de los juegos, así que nada, destacaros Fallout 4 que está a precio de chiste, o New Vegas, o directamente Fallout 3 que directamente lo están regalando casi por el precio que lo están vendiendo. Y por último, irnos a Helldivers 1. Con el tema de Helldivers 2 se nos ha olvidado que Helldivers 1 sigue siendo titulazo y que encima están vendiendo la versión Deluxe Edition a un precio verdaderamente irrisorio, y sobre todo con un estilo de juego que personalmente para este tipo de máquina, vista cenital, etcétera, creo que es un tipo de shooter bastante adictivo si tienes una Steam Deck o una Ángel PC. Muchísimas gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo, y a ti porque si compras a través del link de la descripción yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. Bueno, Rafa, ¿cómo es que tú tienes la providencia? ¿Sabes cómo va a ser una Steam Deck 2 en el futuro? Bueno, tranquilo. Sabemos bastante más de lo que nos podemos imaginar, pero bueno, te voy a contar de dónde viene todo esto. El caso es que en las últimas horas ha salido esta noticia que solamente es la punta del iceberg de todo lo que te voy a contar. No te creas que te voy a enseñar solamente esta noticia. Esto va de una investigación bastante más profunda de lo que te puedas imaginar. El caso es que ha salido una noticia de que AMD Street Point sería una APU que llevaría RDNA 3 Plus y que tendría un rendimiento parecido al de una 3050. Esto hay que cogerlo con matices, ¿vale? Y ahora te explicaré el por qué. Porque yo no considero de que vayamos a decir, no te vayas a quedar ahora mismo, has visto el vídeo, vale, una Steam Deck 2 o una Asus ROG Ally va a ser tan potente o va a tener la potencia de una 3050. No, te lo puedes ir olvidando porque por ahí no van los tiros, ¿no? El caso es que a través de un medio chino, por cierto, que lo tengo aquí traducido un poco de la forma marrullera, ¿vale? Pues se ha sacado una serie de información a través de un filtrador bastante conocido, que es, bueno, nunca me acuerdo del nombre, que es esto, China Assassin, ¿vale? En fin, una persona bastante conocida dentro del mundillo y que prácticamente todo lo que dice va a misa, así de claro, ¿no? Y ha estado comentando, ha estado enseñando una serie de, ¿cómo se llama?, de test de rendimiento, los cuales posicionarían a estas nuevas APUs a un nivel nunca antes visto dentro de una APU dentro del mercado. Una APU, vuelvo por si acaso estás un poco perdido, es una CPU que tiene además dentro del mismo chip un apartado específicamente dedicado a la tarjeta gráfica, por decirlo de alguna manera y resumirlo, ¿no? Y este apartado, esta parte gráfica de la APU, en este caso estos AMD Ryzen Stream Point, estarían dando unos benchmarks utilizando TinySpy como referencia, pero tú no te pierdas un poco, simplemente nos estaría dando unos benchmarks muy altos. Ahora vamos a pasarlos a comparar con Steam Deck, vamos a compararlos con Asus ROG Ally y qué significa todo esto. Pero claro, tú me dirías, bueno, Rafa, una APU, ¿no?, que ha aparecido, ¿no?, de la propia AMD, lo cual, bueno, a saber a cuánta energía se está utilizando, porque muchas veces muchas de estas APUs dicen, oh Dios mío, es que puede ejecutar juegos brutales a 200.000 millones de FPS, etcétera, etcétera. Pero la clave que siempre tienes que echar cuenta es en una cosa: cuánta energía están gastando para poder sacar toda esa potencia. Y es que cuando estamos hablando de una APU, es decir, de un chip que tiene tanto CPU como gráfica, que lo vamos a tener dentro de un portátil o que lo vamos a tener conectado a la corriente en una torre, pues no tiene tanta importancia. En un portátil un poco más, pero en una torre no tendría tanta importancia porque vas a estar conectado a la corriente y vas a poder chupar toda la energía que necesites. Por lo que en una máquina de este tipo esa ventaja no la tenemos, y por lo tanto a mí me puedes decir que voy a tener una 290 dentro de una máquina de este tipo y pongo Steam Deck, pero también te podría poner una Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera. Ahí me puedes decir lo que sea, pero la pregunta del millón es ¿cuánto está gastando? Y aquí es donde me ha sorprendido,
porque estos benchmarks, estos test de rendimiento, en este test de 3D Mark, ¿no? Se han hecho utilizando un TDP, ¿vale? De 22 vatios, lo cual es bastante interesante. ¿Y por qué es bastante interesante? Steam Deck como máximo tiene una utilización de TDP de 15 vatios, mientras que el Asus ROG Ally, sin conectar a la corriente, estaríamos alrededor de unos 20-25 vatios, no me acuerdo ahora muy bien, pero sobre los 25 vatios. Pero sinceramente, con este dato ya sí que podemos extrapolar muchísimo lo que podría darnos una máquina con este tipo de APU, porque no se puede olvidar, esta arquitectura, esta nueva arquitectura gráfica que es RDNA 3, recuerdo que Steam Deck tiene una arquitectura gráfica de RDNA 2, por lo tanto es bastante más antigua y por lo tanto esta estaría bastante más al día y sería muchísimo más eficiente. Pues esta nueva arquitectura RDNA 3 Plus va a ser una arquitectura que se va a quedar con nosotros muchísimo tiempo, y por eso digo que es mucho más que probable que sea la arquitectura y el tipo de APU que vamos a ver en Asus ROG Ally 2, o incluso, y no siendo demasiado ni optimista ni pesimista, no sé exactamente qué sería en este caso, no sería muy loco pensar que también es la misma que vamos a ver en Steam Deck 2. Bueno, vale, Rafa, me parece interesantísimo. Tiene esta nueva APU tiene en el test de Time Spy 3D Mark, tiene 4000 puntos. ¿Eso a mí qué me implica? ¿Qué significa? Normalmente este tipo de test sintéticos, yo soy bastante, en fin, soy cauto al tomar este tipo de datos, y si yo no tuviera una especie de historial de lo que pueden hacer este tipo de máquinas, por ejemplo, si yo viera, cuando yo veo este tipo de tests en gráficas como pueden ser las integradas de los chips Intel, pues sinceramente me creo lo justito y necesario para ir tirando, ¿no? Porque sé que ese tipo de chips están muy mal optimizados a día de hoy para poder ejecutar muchos títulos a día de hoy, ¿vale? O sea, sin intentar hacer sangre, pero es lo que hay. Pero viéndolo por parte de AMD y viendo este tipo de test sintético, pues puedo echarle un vistazo y me puedo hacer una idea de lo que podría rendir. Vamos a ver, esta APU utilizando 22 vatios de TDP estaría dando 4000 puntos dentro de 3D Mark, ¿no? En el test Time Spy, que es bastante famoso, ya lo conocéis, ¿no? Bueno, pues en una Asus ROG Ally, para que tengáis la referencia, utilizando 30 vatios de TDP, es decir, casi un tercio más de lo que podría estar dando el chip nuevo, pues estaría dando 3243. Esto implica muchísimas cosas. Lo primero, te está diciendo que es muchísimo más eficiente a nivel energético, y eso es muy importante porque significa que tendremos mucha más batería o que directamente podremos ejecutarlo de manera portátil, porque a lo mejor puede llegar a necesitar tanta batería. Yo siempre digo lo mismo, una Asus ROG Ally utilizando el modo turbo, que no es el de 30 vatios, creo que es el de 25 vatios, para mí no tiene ningún tipo de utilidad porque me voy a estar chupando la batería en un tiempo casi récord que me va a dar tiempo de iniciar el juego y casi de poquito más, por lo que no le veo mucho sentido. Pero claro, si me estás diciendo que una máquina de estas con estos nuevos chips va a ser pues bastante más potente, 4000 puntos en comparación 3243, pero con un tercio casi menos de el gasto energético, ¡puf! Esto es bastante grande, ¿no? No sé exactamente a cuántos nanómetros estaría creando este chip, eso no se ha especificado, pero yo entiendo que habrá sido para conseguir tamaño logro técnico, habrá tenido que conseguirse una eficiencia bastante grande. Pero esto va muchísimo más allá, porque te estarás preguntando, bueno, Rafa, ¿y Steam Deck cuánto está sacando a día de hoy? Bueno, estos son los tests de la Steam Deck LCD, si no mal recuerdo, ¿vale? Y los tests de la Steam Deck LCD daban 1686 puntos dentro de este mismo test. Me diréis, ostras, el Asus ROG Ally es bastante más potente que la Steam Deck. Sí, es verdad, es bastante más potente, pero hay que recordar una cosa. Estos tests se han hecho a 17 vatios y también, o sea, a 15 vatios, y por lo tanto se han hecho con la mitad de energía, por lo que se podría decir que incluso con un proceso de manufacturado mucho menos eficiente que el que podría tener la propia Asus ROG Ally, que va a 4 nanómetros, mientras que la Steam Deck LCD va a 7 nanómetros y la Steam Deck OLED va a 6 nanómetros, que bueno, eso es otra historia que ahora vamos a pasar a comentar, pues la potencialidad de que a lo mejor haya un modelo un poquito más potente, que vaya buscando más el rendimiento bruto, ¿no? Con este tipo de chips más orientado a una Asus ROG Ally, el nuevo Legion Go,
y otra versión creada específicamente por Valve junto con AMD para crear, lo dicho, una especie de versión mucho más optimizada, mucho más equilibrada y pensando sobre todo en el tema de la batería, como pudo ser en su momento el propio chip de la Steam Deck, pues no sería algo especialmente loco. Y es que la potencialidad de crear un chip tan potente, que sería bastante más potente que el de un Asus ROG Ally, y también muchísimo más eficiente a nivel energético y por lo tanto tener tiempo de batería decente, pues no es algo tan descabellado y solamente hay que ver una cosita que tengo por aquí y es que Steam Deck OLED solamente con unos cuantos cambios consiguieron extender el tiempo de batería una barbaridad. La Steam Deck OLED, según la propia Valve, dice que dura entre un 30 y un 50% más que la versión LCD y te puedo asegurar que esto es completamente verdad. Y al final, a día de hoy, la Steam Deck OLED, que es esta la que tengo entre mis manos, se ha convertido en mi máquina principal, incluso teniendo una Asus ROG Ally. Y no porque básicamente esta me guste más por cualquier historia. Hombre, sí, hay elementos que me gustan más, pero sobre todo es por el tema de la eficiencia energética. Y teniendo en cuenta que la potencia más o menos me puede ofrecer más o menos, puedo jugar a los mismos juegos más o menos en la Steam Deck que con el Asus ROG Ally, pues imagínate la importancia que yo le doy a todo esto y por qué estoy tan emocionado con este chip. Porque vuelvo de nuevo a este punto, me estaría dando la eficiencia energética más interesante de una Steam Deck, por ponerle un caso, y una potencia bastante más desmedida de lo que podría ser una propia Asus ROG Ally. Por lo que, oye, not bad. De todas formas, Asus ROG Ally también ha mejorado muchísimo con el paso del tiempo y también otras máquinas a nivel de eficiencia energética. Y solamente, así como punto rapidito, tengo que recordarte que solamente esta tontería, lo de poder desactivar el AMD Advanced Graphics, ¿vale? Option dentro de los propios menús rápidos de la propia Asus ROG Ally en ciertos juegos ya nos daba una cantidad inmensa de batería extra. Por lo que, oye, que tampoco se estaría escapando esta AMD de conseguir una mayor eficiencia energética más allá de lo que he estado diciendo antes. Una potencia bastante más grande que la que ofrece una Asus ROG Ally, pero gastando, bueno, podríamos decir más o menos lo mismo que una Steam Deck, ¿no? Más o menos ese sería el resumen de todo, ¿no? La pregunta es, ¿y eso cómo se va a transmitir? Bien, ¿os acordáis que al principio del vídeo yo os dije que había que ser cautos con comentarios como una RTX 3050? Bien, yo he estado mirando el tema de los ¿cómo se llama? Este tipo de benchmark, ¿no? Y no me parece descabellado poderlo comparar con una 3050, claro. Este tipo de APU está pensado para moverse en una horquilla energética, es decir, utilizando una cantidad de energía muy concreta, a lo mejor desde unos 20 vatios más o menos, incluso bastante menos, hasta unos 50 vatios. Nosotros, de manera normal, vamos a estar utilizando seguramente, y espero que en la versión que haya de Steam Deck pues también podamos hacerlo, en Steam Deck nosotros estamos jugando por 15 vatios o menos. Yo juego a juegos a 4, 5 y 6 vatios. Hay muchísimos títulos que se pueden jugar de esa forma. Por lo que te quiero decir aquí es que aunque potencialmente esta nueva APU podría llegar a los gráficos de una RTX 3050, tenemos que poner los pies en la tierra y nos tenemos que acercar a lo mejor un poco más a la potencia de lo que te puede dar una 2050 solamente comparándolo con los test de 3D Mark más que con una 3050. ¿Y por qué? Porque la 3050 estaría gastando unos 50 vatios y seguramente esto sería lo que podríamos conseguir siempre y cuando la máquina estuviera una cantidad de energía ilimitada o muy grande. Pero no lo vas a tener, señores, no lo vas a tener porque como yo pusiera la máquina a 50 vatios, pues me cargo esto en nada, en segundo. Bueno, eso es un poco exagerado, pero no tendría prácticamente batería. Por lo que me voy a quedar con el test a 22 vatios, que es encima el que se ha filtrado y el que a mí me parece más interesante. Y en base a eso he llegado a la conclusión de que lo más interesante es ver, bueno, cómo funcionaría una máquina tipo 2050, que sería lo más cercano dentro de este terreno, ¿no? Tendría 3700 o 4000, incluso podremos ir un poquito por encima, se podría llegar así, o tener esta misma calidad gráfica siempre y cuando estemos con menos TDP, lo cual, por eso te digo, es más interesante quedarnos con una 2050 que pensar o ver cómo funciona una 3050. A nivel de procesador, pues vamos bastante sobrado, pero bueno, aquí se está utilizando un i5 11400H, pero vuelvo a decir que en cuestión de procesadores
tanto Steam Deck como Asus ROG Ally, etcétera, suelen ir bastante sobradas cuando estamos ejecutando un juego, y solamente tenéis que ver cuál es el porcentaje de uso de la CPU dentro de, bueno, de las típicas gráficas que se ven cuando estamos probando o estamos configurando un juego, que la GPU normalmente, sobre todo si es un juego AAA de última jornada, etcétera, etcétera, va normalmente al 99%, mientras que la CPU se está tomando un café, así de claro, ¿no? Entonces, bueno, no me inquieta tanto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería potencialmente la potencia gráfica de este tipo de dispositivos si utilizamos la 2050 como referencia, ¿no? Bien, God of War nos estaría funcionando con una 2050 a 1080p en calidad original, sin ningún tipo de rescalado ni nada por el estilo, nos estaría funcionando a 55 FPS. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros bajáramos la resolución del juego para este tipo de pantalla, que sigo diciendo que incluso en la nueva generación vamos a poder seguir jugando a 800 y 720p y nos vamos a quedar igual de campante, porque se sigue viendo muy bien en pantallas de 7 pulgadas o 7 y pico pulgadas, como puede ser la de la OLED, pues podríamos ganar bastante más FPS, incluso llegar a los 60, 70. Pero si nosotros empezamos a meterle encima sistemas de rescalado y tal, pues estaríamos jugando al juego prácticamente para aprovechar una pantalla de 120 Hz como puede ser la de la Asus ROG Ally, por lo que en este caso iríamos tremendamente sobrados, y eso todo en calidad original, por lo que si yo bajara los elementos gráficos y tal, podría ir muchísimo más sobrado, pero vuelvo a decir, es que no te haría falta, o incluso para exprimir más la batería, por lo que juegos como God of War y para atrás es que iríamos realmente sobrados. Con Red Dead Redemption ocurriría un poquito muy parecido, ¿no? En una calidad balanceada, ¿no? En 1080p, sin ningún tipo de rescalado, pues estaríamos sacándole bastante jugo, alrededor de unos 50 FPS, eso sí, en campo abierto, como estamos viendo en estas pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Pues un poquito parecido a lo que podríamos ir con God of War, por lo que tendríamos una máquina espléndidamente sobrada para jugar prácticamente todo lo que existe a día de hoy, cosa que un Red Dead Redemption 2 o un God of War, en el caso de Steam, en el caso de God of War menos, pero un Red Dead Redemption 2 en el caso de Steam Deck, le cuesta un poquito más llegar a niveles tan extremos, incluso una Asus ROG Ally, por lo que, oye, sigue siendo bastante sorprendente. Pero aquí en estas pruebas vamos a ir un poquito más allá, y fijaos, con una 2050 estaríamos en 1080p en Cyberpunk 2077 en low, sin ningún tipo de sistema de rescalado, y todo a 52 FPS, a 50 FPS más o menos. Es una verdadera locura, y eso me vuelve a decir y me vuelve a hacerme pensar lo mismo que te he estado diciendo. Iríamos realmente sobrados con todos estos juegos sin ningún tipo de problema. Elden Ring 3/4 de lo mismo, Forza Horizon 5, que requiere bastante, estaríamos en 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, estaríamos, mira, por ejemplo, en el caso de Starfield sería menos latente, ¿no? Por ejemplo, aquí en 1080p en low estaríamos bastante justos y utilizando FSR2. Pero estaríamos bastante justo. Habría que ver qué tipo de FSR2 se ha utilizado aquí y tal. Pero bueno, igualmente sería bastante más de lo que se está ofreciendo a día de hoy en este juego, ¿no? En máquinas como Asus ROG Ally y Lenovo Legion Go. Vuelvo a decir, esto está en 1080p. Si yo esto lo paso a 720p y le meto FSR3, imagínate cómo iría la cosa, ¿no? Lo dicho, una potencia que mi pregunta es, ¿te parece a ti que es suficiente? Y es que claro, esto lo comenté en el directo que he hecho hoy precisamente en el canal, pero yo os soy sincero, si esto fuera una actualización para el Asus ROG Ally, una máquina que pretende tener una actualización prácticamente anual, me parece realmente bueno. Me parecería que si el siguiente chip que va a tener el Asus ROG Ally 2, que tiene todos los visos de ser va a tener toda esta tecnología y tal, pues me parecería que de un año para otro habría un salto generacional muy considerable y por lo tanto muy interesante. O sea, guay en todo ese concepto. Pero si estaríamos hablando de una Steam Deck 2, la cual pretendemos verla a finales de 2025, principios de 2026, más o menos, y teniendo en cuenta que esta sería la tecnología, como estáis viendo en esta noticia, que mantendría AMD hasta el año 2027. Hay bastantes noticias de filtraciones y tal que se han dejado claro más o menos que AMD pretende extender RDNA 3 Plus, que es la arquitectura gráfica que te he estado enseñando hasta ahora, pues querría extenderla hasta el año 2027. Mi pregunta es bastante clara, o sea,
esto sería lo que podría ofrecer Steam Deck, ¿vale? Hasta ahí todo correcto, y yo entiendo que la propia AMD junto con Valve intentarían hacer algo mucho más optimizado y específico para la propia Steam Deck, teniendo en cuenta de que tienen un sistema operativo propio, de que pueden optimizarlo al máximo, etcétera, etcétera, al igual que han hecho con Steam Deck, que sigue siendo un milagro a día de hoy que pueda llegar al nivel que está llegando, ¿no? Hay muy pocos títulos que no se pueden ejecutar dentro de Steam Deck, por lo tanto, oye, chapó por parte de Valve. Pero a lo mejor esto podría quedarse un poquito, podría estar un poquito más atrasado de lo que nos gustaría, y a lo mejor podría, ¿cómo se llama? Por no lanzarse a lo mejor un poquito más tarde. Vuelvo a decir, no se sabe cuándo va a salir el Steam Deck 2, no se sabe si va a utilizar esto o lo que sea, pero todo apunta a que sería muy probable, a menos de que hubiera algún tipo de acuerdo más específico para la propia Valve por parte de AMD, de poder sacar RDNA 4, esa arquitectura más nueva, en máquinas, aunque no sea en máquinas de Valve, aunque no sea en el año 2027, bueno, podría llegar a ser. Pero si llegara a salir con este tipo de tecnología, bueno, me parecería que estaría bastante bien, que creo que podremos aguantar perfectamente jugando por lo menos durante 3-4 años a todos los juegos que fueran saliendo, cosa que a día de hoy empiezan a aparecer algunos títulos, 4 o 5 de los principales juegos que no se pueden jugar dentro de Steam Deck, no es una catástrofe, pero empiezan a aparecer. Pero con esta máquina pues nos aseguraríamos llegar al mismo nivel que tenemos Steam Deck a día de hoy con los juegos nuevos, aguantando prácticamente, ejecutando cualquier cosa durante esos 3, 4, 5 años a lo mejor. Habría que verlo. Pero puede que se quedara un poquito corto. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sinceramente me parece una información bastante jugosa, bastante interesante y sobre todo muy, bastante importante para todos aquellos que tengáis en mente compraros a día de hoy una nueva handheld PC. Si va a ser una Steam Deck, la verdad, yo no te diría nada, porque con los precios que tiene Steam Deck a día de hoy, están, al precio, que a ti te dé la gana. Incluso una Asus ROG Ally a día de hoy, con los precios a los que se están vendiendo, me parecen que se están regalando, me parece muy buenos precios, sobre todo en España. Ya fuera de España ya estaríamos entrando en otro territorio. Pero lo dicho, no creo que sea especialmente importante, pero si tú ya tienes una máquina de este tipo y tú eres, que esto me llegan casos muchísimos al día, ¿no? De alguien que tiene una Asus ROG Ally, de que tiene una Steam Deck, Lenovo Legion Go y se quiere cambiar a otra máquina o quiere comprarse otra máquina, pues a lo mejor este sería un buen momento para parar y cortar el grifo, esperar hasta finales de año, sobre todo si ya tienes una, y ver qué va a empezar a salir con estos nuevos chips. Y también, no solamente con estos nuevos chips, sino que tenemos aquí en visión al futuro también lo nuevo, las nuevas handheld PC, nuevos ordenadores, etcétera, etcétera, que ya van a empezar a utilizar los chips de Snapdragon, que son ARM, y que yo tengo muchísima curiosidad de ver cómo se van a desenvolver en un espacio de PC convencional, utilizando sus sistemas de emulación, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos por comentarios y también nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!